Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en una transmisión de Dávila en vivo. Hoy vamos a hablar de enfermedades inflamatorias intestinales y para eso estamos con los doctores Rolando Santelices y Rodrigo Larrazábal, ambos gastroenterólogos de Clínica Dávila. Doctores, muy bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante la semana nos llegaron muchas preguntas. Parece que hay mucha gente que sufre este tipo de males. Y para poder empezar, creo que sería bueno, como conversamos un poquito antes, definir bien cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales, porque nos preguntaron por muchas cosas que más que nada son como enfermedades estomacales y que de repente la gente confunde. Entonces, doctor, el que quiera responder, ¿qué y cuáles son realmente las enfermedades inflamatorias intestinales? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad más o menos clara desde el punto de vista que tenemos dos diagnósticos que son bien claros: colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Existe una tercera alternativa que se llama colitis indeterminada, que a veces no podemos saber a dónde va, generalmente se ve más en los niños y que evoluciona hacia una de estas dos que yo mencioné antes. Ahora, estas son patologías de tipo autoinmune, ¿cierto? Entiéndase autoinmune que el mismo cuerpo ataca el órgano que se inflama. Y la diferencia principal entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn es que la colitis ulcerativa es una enfermedad que ataca específicamente el colon o intestino grueso, desde la zona del ciego donde está el apéndice, ¿cierto?, hasta el recto, y no afecta otros lugares del intestino o del aparato digestivo. La enfermedad de Crohn es una enfermedad también autoinmune, que la etiología es desconocida hasta el día de hoy, y que puede atacar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el recto. Generalmente la enfermedad de Crohn es una enfermedad más agresiva, produce más inflamación, puede producir algunos síntomas, digamos, que no son digestivos, que son síntomas generales, como fiebre, decaimiento, baja de peso, y esto se asocia a los síntomas digestivos, que en general van desde el dolor, distensión, que es una cosa bien inespecífica, y que lo que hace pensar que hay algo más complejo es que puede haber diarreas prolongadas en el tiempo, asociadas a hemorragia que se llama rectorragia o hemorragia digestiva baja, en la cual las deposiciones salen con el resto de sangre o pueden aparecer grandes cantidades como coágulos de sangre, etc. Los demás patologías como el colon irritable no corresponde a una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso creo Pero que sí es como lo más común. Es muy común y se pueden tocar los síntomas y confundirse. Y el colon irritable es una patología que desde el punto de vista sintomático produce síntomas variables, pero que cuando tú vas a hacer un examen endoscópico o de imágenes, el intestino es normal. Y eso diferencia sustancialmente a una enfermedad inflamatoria en la cual hay alteraciones visibles, demostrables, y histopatológicamente el patólogo puede informar que hay una inflamación en ese lugar, a diferencia del colon irritable en que tú ves un órgano normal pero produce muchos síntomas. Y eso es una patología distinta y que podríamos estar toda la tarde conversando del colon irritable. Por eso debe ser que mucha gente habla de los síntomas y que finalmente en los exámenes no se encuentra nada. Exactamente. Perfecto. Puede ser estar en ese contexto. Perfecto. Nos llegaron también nos mencionaron mucho y patologías que claramente no son inflamatorias, pero que al parecer son síntomas similares, a la gente le hacen la vida difícil igual. Por ejemplo, hígado graso, diverticulitis, gastritis, esofagitis. Nos llegaron también muchas preguntas, que no es el foco de esta transmisión, pero ¿cómo podemos tranquilizar un poco a las personas que mencionan estas enfermedades y que de partida hay que explicarle que no son las inflamatorias, pero ¿qué le podemos decir? ¿Los síntomas son similares? ¿Cómo se tratan? Por supuesto que son similares, se pueden confundir. Y lo que es interesante en gastroenterología es que muchas veces la intensidad de los síntomas no tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. Y un buen ejemplo de eso es que, por ejemplo, para poner casos extremos, un cáncer gástrico es una enfermedad indolente que no produce ninguna molestia hasta que está en etapas bastante avanzadas. ¿Ya? En cambio, por otra parte, hay pacientes que llegan con una crisis de colon irritable u otro tipo de trastornos digestivos que llamamos funcionales, en que le hacemos todos los estudios y no encontramos ningún hallazgo orgánico, lo que no quiere decir que no tenga una enfermedad, sino que simplemente que esa enfermedad no se traduce en hallazgos orgánicos y
generalmente eso implica que la gravedad o la posibilidad de morirse producto de esta enfermedad es prácticamente nula. Entonces, así uno puede tener un paciente hospitalizado por un colon irritable que llegó a la urgencia con un dolor terrible, pero que le hacemos todo el estudio, no encontramos nada. Entonces me dicen, no me encontraron nada. Bueno, lo que pasa es que el colon irritable característicamente no se encuentra nada, ni los estudios endoscópicos, ni los estudios de imágenes, ni los estudios de biopsia, digamos. Por otra parte, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y sobre todo la enfermedad de Crohn, pueden ser enfermedades que son oligosintomáticas, que eso quiere decir que tienen pocos síntomas. ¿Ya? La enfermedad de Crohn es una enfermedad que es difícil de diagnosticar. Hay estudios que dicen que el promedio de tiempo en diagnosticar una enfermedad de Crohn son 6 meses. Y eso implica, y eso se da porque para diagnosticarlo uno tiene que escuchar al paciente, conversar con él, examinarlo, hay que tomar imágenes, hay que tomar exámenes de laboratorio, hay que tomar biopsias, y todas estas cosas juntas al final confluyen y permiten a uno decir, este paciente sabes que parece que sí tiene una enfermedad de Crohn o no la tiene. La colitis ulcerosa es un poquito más sintomática. Obviamente que hay un rango de gravedad, desde muy leve hasta muy grave, ¿ya? Desde compromiso de unos centímetros del recto hasta compromiso de todo el colon y todo el recto. Y generalmente eso también se asocia, mientras mayor extensión, mayor es la gravedad. Entonces la colitis ulcerosa quizá es un poquito más fácil de diagnosticar. Y lo otro que tiene la colitis ulcerosa es que todo el compromiso de la colitis ulcerosa es accesible mediante una colonoscopía. Yeah. Entonces con una colonoscopía uno puede diagnosticarla o descartarla. En cambio la enfermedad de Crohn requiere mucho más estudio y es más complejo. Perfecto. Los síntomas se confunden. La gente no sabe muy bien cuándo tiene que... Por ejemplo, una persona nos preguntaba, ¿cómo sé yo, cómo puedo diferenciar un cuadro de colitis de una colitis ulcerosa? Y preguntaba, ¿eso depende de la cantidad de tiempo que dura la colitis o de alguna otra cosa que permita saber si duró mucho es colitis o si duró una semana no era una colitis y no pasó nada más? Primero, yo creo que hay que redondear algo porque en la consulta uno ve muchas veces los pacientes te preguntan por colitis, ¿cierto? Aclaremos la cosa. Colitis, inflamación del colon, y diarrea es diarrea. Y hablemos de diarrea. Si una persona tiene diarrea, la diarrea es multifactorial, ¿ya? Sí, claro. Y lo único que te permite diferenciar una de otra es saber si hay un componente infeccioso, hay un componente inflamatorio, ambos, o lo que explicaba el doctor Irarrázaval, que hay un componente somático, psicosomático o somatización, que un paciente puede tener una depresión, por ejemplo, y tiene diarrea todos los días, es una diarrea diurna, no nocturna, no baja de peso, no tiene sangre, y cuando come tiene que partir por el baño a la carrera. Entonces, este conjunto de síntomas no van a permitir al paciente poder diferenciarlo tan fácilmente. De hecho, a nosotros también nos cuesta de repente. La idea es la siguiente: si una diarrea, tú saliste, comiste algo y tuviste diarrea por 3 días y esto se eliminó, se cortó y tú volviste a la normalidad, lo más probable es que sea una diarrea autolimitada, que sea viral y que no tenga nada que ver con lo que estamos conversando. Si la diarrea se prolonga en el tiempo, yo le sugiero consultar a su gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque algo está pasando. No es normal que una persona tenga diarrea pasado 3, 4 días, una semana. Eso hay algo que está sucediendo. ¿Qué es lo que es? No lo puedo responder ahora, ni no lo puedo responder nadie, porque hay que ver caso a caso y ver cuáles son las características. Hay fiebre, no hay fiebre, hay sangre, no hay sangre, hay baja de peso, no hay baja de peso, etc. Si tú me preguntas, ¿pero qué puede ser la diarrea? Puede ser desde nada, entre comillas, una alteración de la parte emocional, una depresión, y puede ser un cáncer de colon. Y en esa cantidad de variables también está medida la enfermedad inflamatoria. Entonces, diferenciarlo, difícil para el paciente, también difícil para nosotros. Si la diarrea dura más de 3 días, hay que ponerle atención, y si eso se sigue prolongando, consulta al doctor. Si la diarrea desde el primer momento tiene sangre, consulta a su médico. No importa que no sea el gastroenterólogo, consulta al médico que está más cercano, porque algo está pasando. Hay una infección, una inflamación, y hay que tratarlo luego. Y cuando las diarreas se prolongan en el tiempo y van comprometiendo al paciente, algo está pasando en su tubo digestivo. ¿Qué es lo que es? Difícil de decirlo ahora. Las patologías son múltiples. Entonces, yo creo que el resumen es que diarrea que se prolonga, mejor pregunte, consulta a su médico y hágase los exámenes que le solicite. Yo creo que eso sería mi respuesta en ese contexto. Nos preguntaron mucho por dolores, o sea, como síntomas como el ardor en el estómago, mucho dolor de estómago, dolor que llega hasta la espalda o que empieza en la espalda, bueno, la diarrea, dolor bajo las costillas,
flatulencia, malestar después de comer, estreñimiento, reflujo, decaimiento, calambre en el Todos los estómago. síntomas digestivos. Sí, por eso, sí, entonces, puede ser. Claro, entonces la gente quiere saber cómo se sabe. Bueno, obviamente si se sienten así, tienen todo eso, hay que ir al doctor, obviamente. Pero como tú me decías recién, ¿qué es lo que no es enfermedad inflamatoria? En el fondo, cuando la gente tiene con enfermedad inflamatoria, sí tiene fiebre, sí tiene baja de peso. Claro, lo que pasa es que hay signos de alarma. Entonces, decir cuándo es, como dice el doctor Santelice, es imposible saberlo aquí de lleno, pero sí hay signos de alarma. Y los signos de alarma, el doctor Santelice lo nombró. Fiebre, ¿ya? Si tiene fiebre, es más probable. Un cuadro de menos de una semana de evolución es muy poco probable. Entonces uno habla después de una semana de diarrea prolongada, después de 2 semanas de diarrea crónica. Y cuando hablamos de diarrea crónica, o sea, después de 2 semanas de evolución, eso es claramente un signo de alarma, ¿ya? Sangramiento. Si hay sangramiento por el ano, eso es un signo de alarma, ¿ya? Baja de peso. En general, los trastornos digestivos de origen funcional, ¿ya? Que no tienen hallazgo en los exámenes, como el colon irritable, no producen baja de peso. Perfecto. La baja de peso es un signo de alarma. Y el cuadro que no lleve más de 6 meses de evolución. Cuando lleva más de 6 meses de evolución, la probabilidad de que tenga alguna enfermedad importante que no se haya manifestado de alguna otra manera es mucho menos probable. Y anemia también podríamos nombrar, que tenga anemia no explicada, ¿ya? Una anemia no explicada, que no tenga otra razón. Por ejemplo, una mujer que está en edad fértil, que tenga una anemia, es bastante más frecuente que otras personas, digamos. ¿Por qué? Porque tiene una pérdida constante, entonces quizá el problema vaya por ahí. Pero si no es explicada por otra cosa la anemia, es un signo de alarma también. Perfecto. La edad también, pero sí, más que para la enfermedad inflamatoria, para el tema de cáncer, más de 50 años. Claro, por ejemplo, para dar un ejemplo, si un paciente tiene 78 años y siempre tuvo un tránsito digestivo normal y va una vez al baño al día y de repente no va en forma regular o sangra, ese paciente tiene alta probabilidad de una enfermedad no inflamatoria, sino una enfermedad intestinal grave. Paciente de edad, con sangramiento, que cambia su tránsito y se pone más estítico o tiene diarreas con sangre, uno por edad tiene que presentar una patología, de hecho, neoplásica, un cáncer del recto, del colon, ¿cierto? Eso como hay que pensarlo. Yeah. Entonces, pero también, lamentablemente, los grupos de patología inflamatoria tienen, si bien se puede presentar a cualquier edad, ¿cierto? Puede ser desde la juventud y de la niñez incluso, hasta edad más avanzada, tienen dos grandes grupos. Los pacientes jóvenes, por decirlo en simple, pero también hay pacientes de edad, entre los 50 y los 70 años, te puede aparecer una enfermedad inflamatoria. Entonces, como decía el doctor, siempre que hay signos de alarma, consulta al médico mejor. ¿Bien? Nos están empezando a llegar ya las preguntas en vivo y Rigo Moya nos pregunta si dice que, hola. Últimamente todo lo que come por la mañana la tira al baño, con colitis. Si acaso si eso puede ser normal, porque le pasa solamente después del desayuno. Claro, por eso ahí lo que hay que hacer es una entrevista, averiguar algo, porque si el paciente le ocurre esto con los lácteos simplemente, o ya lo había ocurrido antes, los años anteriores, porque muchos pacientes me dicen, no, hace 2 meses estoy con esto. Ah, perfecto, hace 2 meses, perfecto. Y hace 1 año usted no tenía nada. Bueno, sí, yo siempre he tenido estos problemas de vez en cuando me da. Entonces, si algo que es recurrente en el tiempo, eso es mucho menos probable que tenga una enfermedad de este tipo, porque estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, perdón, ¿qué edad tiene el paciente que consulta? No, eso no nos dice, pero en la foto se ve joven. La edad es súper importante. Cosas que son importantes de saber en ese cuestionamiento de que hay diarrea después de comer. Diarrea postprandial, que cada vez que usted come, va al baño, explosivo, después queda bien, va a la siguiente comida, almuerza, nuevamente va al baño explosivo, no ha habido baja de peso, no hay sangre y en la noche duerme bien y no tiene diarrea durante la noche, es muy probable que corresponda a una diarrea en un colon irritable. Probable, vuelvo a decir, probable. Puede estar equivocado y no tenga nada que ver con eso. Pero si está bajo estrés, ni Dios lo quiera, se separó, tiene problemas en el trabajo, tiene el fallecimiento de un familiar cercano reciente, y aparece este cuadro, es muy probable que sea una diarrea que se llama funcional. Vuelvo a decir, es probable. Por lo tanto, si esto lo molesta por un tiempo, consulta al médico. Ella dice que después del desayuno, aparentemente no es todo el día tampoco. Claro. Yo le sacaría los lácteos y le diría que observara. Claro, que hay que ver si consume lácteos al desayuno, claro. O sea, por eso hay que... Saque los lácteos, saque la fruta y vea qué pasa. Y si sigue igual, vaya al doctor.
Perfecto. José nos pregunta, dice, las cámaras hiperbáricas ayudan a un montón de situaciones. Dice también que ayuda a estimulación de la respuesta inmunológica, pero la enfermedad de colitis ulcerosa es autoinmune. Si es así, esa respuesta inmunológica ¿no es contraproducente? La pregunta, o sea, la cámara hiperbárica nunca he leído nada que muestre alguna ayuda en esta enfermedad, digamos. Ya. Yo te digo al tiro, no sé. No sé. La cámara hiperbárica lo que genera es oxígeno a alta concentración y lo que mejora es la llegada del oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, si un paciente tiene un pie diabético que no se logra cicatrización, la cámara hiperbárica es espectacular. ¿Por qué? Porque le llega oxígeno a través de casi la piel y logra una cicatrización y mejoría de la problemática local. Ahora, que la cámara hiperbárica mejore el cuadro gastrointestinal, difícil, porque en general el oxígeno uno lo respira o le llega a través de la piel. Y por lo general, a nivel intestinal no tiene un contacto directo. Por lo tanto, yo diría que es poco probable. Perfecto. Siendo muy claro en que en ninguna parte del mundo se sabe cuál es la causa. Porque no sabemos por qué se produce. Lo más probable es que sea una respuesta autoinmune. Y eso tampoco va a tener que ver con una capacidad de oxigenar mejor los tejidos. Si bien esta transmisión no es para hablar de colon irritable, también es vamos a terminar. Es posible que lo tengamos que tocar. Bueno, están preguntando cuando se tiene colon irritable, o sea, ¿cuál es la dieta cuando se tiene colon? ¿Puede ser una dieta similar también a la de Crohn y colitis ulcerosa o no? ¿Son en común los alimentos que caen mal? Claro, lo que pasa es que se juntan varias cosas. O sea, el colon irritable es un cuadro que está bien caracterizado con síntomas y signos bien específicos. O sea, es un dolor que es crónico, que es recurrente, que disminuye cuando uno va al baño y que se asocia a cambio en la consistencia o frecuencia de las deposiciones. ¿Ya? Eso es como lo característico, lo fundamental del colon irritable. Pero eso, y si uno tiene eso, de hecho, la posibilidad de tener algo grave es muy bajo, porque eso es bien característico. Pero eso se puede sobreponer con otras situaciones. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es muy frecuente en los adultos. Está muy de moda, además. Y está de moda. Sí. Como la intolerancia al gluten, que también está más de moda. Súper de moda. Súper de moda, ¿no es cierto? Y sobrecrecimiento bacteriano, que está de moda, pero entre los gastroenterólogos, ¿no? Mucho crecimiento de bacterias. Entonces, todas esas cosas uno les puede dar un tratamiento y mejorar, digamos, los síntomas si es que alguno de esos componentes está influenciando los síntomas del paciente, aparte del tratamiento del colon irritable. Y por otra parte, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen todo el derecho, al igual que el resto de la población, de tener intolerancia a la lactosa, de tener sobrecrecimiento bacteriano, de tener intolerancia al gluten, si quieren. Entonces, también puede que le ayuden este tipo de dieta. ¿Ya? Entonces uno tiene que ahí ver, y hay exámenes para cada situación, y uno puede ir evaluando según los síntomas del paciente, según cómo responde al tratamiento, según ver si es que efectivamente los síntomas que tiene en este momento es producto de su enfermedad inflamatoria intestinal, o bien los síntomas que tiene en este momento es producto de otra cosa asociada, porque la enfermedad inflamatoria parece estar estable, y a pesar de eso el paciente refiere molestia, podrá tener otra cosa, incluso puede también tener un colon irritable. ¿Por qué no? Si es tan frecuente el colon irritable, también puede tenerlo. Las otras personas las personas con una enfermedad de Crohn tienen derecho a tener cualquier otra enfermedad como el resto de las personas. Entonces, obviamente ahí se juntan las cosas y hay que evaluar caso a caso cómo uno puede ayudar a los enfermos. ¿Estas enfermedades de colitis ulcerosa y Crohn son hereditarias? Hay un componente. ¿O qué las causa? Hay un componente. Si yo le digo porque la causa, me voy después a Suecia y me gano el premio Nobel. Por lo tanto, eso ¿No tiene nada que ver con el estrés? Lo que es sí y no. Lo que sí se sabe, hay un componente genético. De hecho, hay algunos genes que se han identificado que son heredables, ¿ya? Pero que no lo tienen todos los enfermos. Por lo tanto, los genes que se han identificado no son capaces de explicar todos los casos. Perfecto. Pero sí se sabe que las personas que tienen estos genes que se heredan tienen más riesgo de tener la enfermedad. Hay elementos autoinmunes o inmunitarios que se ha demostrado que hay ciertas moléculas que generan inflamación, digamos, que explican la inflamación en el colon o en el tubo digestivo, y que son comunes en muchos enfermos. De hecho, muchos tratamientos van a atacar esas moléculas, a tratar de que estas moléculas que generan inflamación, mantenerlas bajas. Entonces hay un tema inmunitario ahí que está jugando. Probablemente hay exposición a, si bien nosotros decimos que esto es autoinmune, probablemente también hay un rol
de agentes infecciosos acá que no es bien conocido, ¿ya? Pero sí se sabe que cuando hay, usted sabe que existe la microbiota, o sea, todos nosotros tenemos una flora bacteriana que la llamamos microbiota, que son las bacterias que viven en el tubo digestivo, eso es la microbiota. Y eso, ese pool de bacterias cambia de una persona a otra. Y cambia incluso entre personas sanas y enfermas. Y en situaciones tan variadas como, por ejemplo, las personas obesas tienen otras bacterias que las personas que no son obesas. Y también ocurre que se ha visto alteraciones de esta flora bacteriana normal en personas con enfermedad inflamatoria de las que no la tienen. Entonces es una enfermedad compleja, de todas maneras multifactorial, no basta con una sola. Contaminación se ha visto, por ejemplo, en Francia hay ciertas regiones de Francia en que está demostrado que hay mayor polución y en esas zonas coincide en que hay más enfermedad inflamatoria intestinal. Países más desarrollados tienen más enfermedad inflamatoria intestinal. Países que tienen menos exposición al sol tienen más enfermedad, o sea, ahí es multifactorial, ¿ya? Entonces, decir por qué se produce, no lo sabemos. No lo sabemos. Hay muchos factores y lo que podemos hacer es aproximarnos y en ciertos casos se sabe más o menos qué podría estar jugando. Y lo otro, una acotación. Y eso quiero ser claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, no existe una dieta determinada para la enfermedad inflamatoria, porque de hecho no sabemos si algún alimento la produce. Sabemos que algunos condimentos, ¿cierto?, pueden, que son de origen oriental, como la cúrcuma, pueden tener un efecto desinflamatorio del intestino. O sea, si usted come una tableta que ahora las venden de cúrcuma cada 2 veces al día, ayudaría en desinflamar su intestino en el caso de tener inflamatoria intestinal, ¿ya? Ahora, vuelvo a insistir, no hay alimentos que generen la enfermedad demostrados. No hay una dieta específica para el paciente con enfermedad inflamatoria. El tabaco no es bueno para la enfermedad inflamatoria, mejor decirle a todos que dejen de fumar, por ejemplo. Pero, por ejemplo, y eso siempre se lo digo a mis pacientes, usted ve en los alimentos, y no vamos a dar ninguna marca, en los alimentos que vienen elaborados o, digamos, se venden en el supermercado, los panes, que usted para hacer pan necesita harina, levadura, agua y un poco de sal. Y si usted ve, no importa la marca, ¿qué trae su pan que viene envasado? Trae una serie de componentes extras, que son blanqueantes, sigilantes y 1000 cosas. Si eso tiene un efecto nocivo en su intestino, nadie lo sabe. Mi recomendación humilde, coma lo menos elaborado posible. Si va a comer manzana, coma manzana y no coma manzana en tarro. Si va a comer pan, ojalá que tenga la menor cantidad de componentes agregados. Porque esto es autoinmune. Y si es autoinmune, se produce una reacción frente a un factor que en algún momento ha tenido contacto en el intestino. O varios. El intestino está en contacto con el exterior. Usted tiene rinitis alérgica y tiene asma porque respira aire y ese aire entra a su organismo. Al hígado no le llega nada desde afuera, pero al tubo digestivo sí, lo que usted come. Entonces, si usted sobrecarga el intestino de 1000 cosas que no son necesarias para su alimentación, ¿cierto? Porque son necesarias para mantener el pan blanco o que dure más, etc. Si usted puede evitar eso, yo creo que le ayuda a su intestino. Yo no tengo la receta de decir cuáles son los que generan la inflamación, pero sí le podría decir que creo que es mejor comer más sano y con menos agregados a la alimentación. Y en ese contexto es mejor comer más natural. Muchas personas, hartas, nos preguntaban, personas que han probado tratamientos con sus doctores, que han funcionado en un principio, pero que después dejan de funcionar y vuelven con estos malestares. ¿Estamos hablando de enfermedad inflamatoria? Estamos hablando de enfermedad inflamatoria. Lo que pasa es que los tratamientos hasta ahora, desgraciadamente, enfermedad inflamatoria, ninguno ha sido 100% efectivo. Hay tratamientos para ciertas situaciones que son más efectivos que otros. Por ejemplo, el compromiso del recto, de la enfermedad inflamatoria, de la colitis ulcerosa, lo que mejor responde es un simple supositorio, un antiinflamatorio específico, ¿ya? Y eso es como lo más efectivo que hay. Pero de ahí en adelante, cuando uno empieza a ver enfermedades más extensas y sobre todo enfermedades de Crohn, las respuestas son como que al principio cuando uno les da el tratamiento pareciera ser satisfactoria, pero a largo plazo la verdad es que muchos medicamentos dejan de ser efectivos. Y es por eso que esta enfermedad a muchos médicos les complica y no les gusta verla, porque es una enfermedad que requiere ser muy personalizada, caso a caso, ir tomando decisiones en el transcurso de la vida del enfermo y que el médico acompañe al enfermo en el transcurso de esto, que es un tema que puede estar muy bien y puede tener que nunca más en su vida tenga una crisis y el paciente viva su vida normal y hasta algunos dejan el tratamiento.
Pero hay muchos otros, sobre todo aquellos que dejan el tratamiento, porque uno de los objetivos del tratamiento es que no vuelva a tener ninguna crisis, que vuelven y de repente cuando vuelven ya no encuentran nada con el doctor, entonces empiezan a buscar otra cosa con otro doctor y empiezan a cambiar de doctores y el primero no entendió lo que hizo el segundo y ahí empieza una serie de problemas que el paciente se confunden y se sienten súper decepcionados porque nadie me ha podido ayudar, en fin. Y además está el paciente que efectivamente no responde, que cuesta mucho que responda a un tratamiento y que es el más complejo para nosotros porque es súper desafiante tratar de resolver la situación puntual de su enfermo. Pero hay una serie de cosas, de situaciones que hay poca hora para gastroenterólogo, que se cambia de un gastroenterólogo a otro, que además el paciente, algunos responden, otros no, algunos siguen el tratamiento, otros no, y todo eso hace que el manejo de esta enfermedad sea aún más complejo. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los exámenes que efectivamente encuentran o diagnostican? Entonces, ¿para demostrar la enfermedad inflamatoria? Sí. Porque antes de los exámenes, yo creo que el cuadro clínico es súper importante. El paciente consulta por un cuadro de diarrea recurrente o permanente, sangramiento, dolor abdominal, etc. Y uno, en ese contexto, hace un estudio general primero, ¿cierto? Y generalmente tú tienes que tener una imagen del abdomen, haces un escáner de abdomen, generalmente escáner más que ecografía, porque la ecografía no es buena para ver el intestino. Y si te aparecen algunas alteraciones que son compatibles con enfermedad inflamatoria, que son engrosamiento del intestino grueso o engrosamiento del intestino delgado, etcétera, que no son absolutamente específicas, pero que te dicen que va para ese lado la cosa, tú deberías tener una demostración directa de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Ir a ver qué está pasando. Y para ir a ver, en el caso de la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, que es lo mismo, hay que ir a hacer una colonoscopia, ¿cierto? Y tomar biopsias de esa mucosa alterada. Porque el diagnóstico definitivo es un diagnóstico histopatológico, ¿ya? O sea, a mí no me parece que tenga una colitis ulcerativa. A mí me parece que tiene, pero la demuestro con un estudio histológico. Siempre y cuando la historia, exacto, la imagen, todo compatible. La imagen radiográfica, la imagen endoscópica, todo eso se fusiona porque incluso la histopatología por sí sola, o sea, la biopsia por sí sola, tampoco es diagnóstica. Tampoco diagnóstica. Exacto. A veces hay ciertos hallazgos que pueden decir, saben que esto sí parece ser esto, pero generalmente no es diagnóstico. Uno necesita toda una serie de cosas. O sea, si me muestran una biopsia, lo más probable es que yo con esa biopsia yo no sea capaz de diagnosticar la enfermedad. Requiero una serie de cosas y todo eso es necesario para tener diagnóstico de enfermedad. En fondo, un diagnóstico multifactorial. La clínica, el estudio endoscópico, la biopsia y a veces, como dice el doctor, tú puedes ver la biopsia y no decir que es tal o cual patología, y al revés, tú puedes hacer una colonoscopia y por la imagen tú dices esto es una colitis ulcerativa, pero siempre vas a buscarte una demostración histopatológica. Ahora, eso es la colitis ulcerosa. En el Crohn es un poco más complejo, porque si afecta el colon es muy fácil de llegar. Si afecta el estómago o el tubo digestivo más alto, también por una endoscopia alta. Pero cuando afecta el intestino delgado es un poco más difícil. Por otro lado, si existe una fistulización entre los intestinos se pegan y se genera un hoyo, por decirlo así, entre intestinos, o hay una fistulización a nivel perianal, que también se puede manifestar en el Crohn, eso te apoya mucho más que una enfermedad inflamatoria como un Crohn, pero también hay que ir a obtener idealmente una demostración histopatológica. Pero entonces el estudio son exámenes generales, estudios de imágenes y luego estudios endoscópicos. Doctor, ¿estas enfermedades inflamatorias son patologías que pueden afectar también a los niños? Porque tenemos casos de niños que nos están comentando también que están bien complicados y que, sí, claro, y que sufren mucho con los dolores. Sí, ¿sí puede atacar? Sí, claro. Y a veces no es tan fácil el diagnóstico. Tenemos un caso, no sabemos si es inflamatorio intestinal, pero tenemos un caso que dice que un niño, que es el sobrino, tenía una patología que se hacía solito, sin sentir, ¿ya? No sentía cuando se hacía y el doctor le dijo en su minuto que a los 8 años se le iba a quitar, hoy día tiene 13 y no se le quita. Y obviamente es un niño activo que lo pasa bien mal con esto porque no puede ser que se está haciendo solo en todas partes. Sí, no es un síntoma habitual porque una cosa es tener diarrea y otra cosa distinta, que eso hay que preguntarle. Es como no tener control. Tener incontinencia fecal. ¿Ya? Y eso, bueno, la historia es lo más importante, uno lo puede diferenciar por cómo expresa la persona que ocurre el evento. Y tiene tratamientos totalmente distintos y causas distintas también. O sea, en general, la incontinencia fecal, que pareciera ser que es lo que tiene este niño, o este joven ya,
no debiera tener que ver con una enfermedad inflamatoria intestinal, lo veo poco probable. O sea, mejor que se lo evalúe con el psiquiatra, o sea, con el pediatra, perdón. Con el pediatra. Una acotación, cuando hay incontinencia en los niños, no necesariamente solamente hay un problema de que efectivamente no pueda contener la deposición, porque también es frecuente en los niños que sean estíticos y que hacen fecaloma y que tengan esta escape de deposiciones líquidas, pero que en el fondo la base del problema es que son estíticos y tienen un fecaloma y tienen una masa de deposición en el recto que no la pueden eliminar y por decirlo así, por la pared del colon, rodeando la deposición dura, tienen estos escapes de deposiciones blandas. Entonces, lo que hay que definir bien es un buen diagnóstico. Y ahí las patologías pueden ser múltiples. Estitiquez, digamos, porque no se mueve el intestino o hay una función alterada desde el punto de vista neurológico, ¿cierto? O alguna vez tuvo diarrea o tuvo estitiquez y quedó con dolor y se aguantó y cambió el hábito. Eso es muy complicado decirlo hoy día acá, pero como dice el doctor Irarrázaval, a mí no me parece claro un problema de enfermedad inflamatoria intestinal en ese contexto. ¿Ya? Yo creo que hay que evaluarlo, probablemente que sea un estudio colonoscópico, ahora que el niño es más grande, probablemente que sea una manometría no rectal y ver si la tendencia es a la estitiquez y espontáneamente produce estas escapes de deposición o efectivamente hay una incontinencia por un problema neurológico y ahí es un poquito más complicado. Pero la clínica, de lo que tú me cuentas, no es categórico de una enfermedad inflamatoria. Yo no lo pensaría como primera opción. Perfecto. Leonardo nos contó durante la semana que a su señora le han hecho muchos exámenes: colonoscopía, gastroduodenoscopía, TAC, exámenes de sangre, test de von Willebrand. Ha visitado dermatólogo, gastroenterólogo, oncólogo, internista y todavía no saben qué hacer y que tiene sangre roja brillante en sus deposiciones. ¿Qué le podemos decir para guiarlo un poquitito? ¿A quién tiene que ir a ver o en qué se tiene que fijar? Perdón, ¿el cuadro clínico es que tiene sangramiento solamente? Eso es lo que él se enfoca en, que tiene sangre roja brillante en sus deposiciones. Y no le han encontrado y que le han nada, hecho todo un millón de exámenes. Bueno, la primera posibilidad de sangramiento en esas condiciones, si es que no hay anemia, si la paciente no ha bajado de peso, no tiene ninguna de las características que mencionamos con anterioridad, es que puede ser un sangramiento de la zona perianal. No necesariamente tiene que haber hemorroides para que la persona sangre por vía rectal. ¿Cuáles son las características de ese sangramiento? En general no encuentras nada en los estudios. Hay un sangramiento rojo, brillante, como cuando yo digo siempre, como cuando uno se corta un dedo, rojo, que mancha el papel y que mancha a veces la taza, pero que no es un sangramiento en una cantidad, digamos, no controlable, o no hay coágulo y la paciente nunca presenta anemia y no hay un compromiso de estado general. Ahora, es difícil poder decirlo así, sin ningún elemento, pero es raro que haya un sangramiento de vía digestiva baja, por decirlo así, que es rectorragia o sangramiento rojo por el ano, que no se demuestre nada. Alteraciones que pueden explicar eso y que no se vean son enfermedad diverticular, ¿cierto? Que hay sangrado y espontáneamente se corta el sangramiento, entonces tú vas y ya no encuentras sangre. Que hay una malformación vascular que se llama Thiel-Laffoie, pero que en el fondo es un vaso sanguíneo submucoso que a veces sangra y luego deja de sangrar solo. Y en esos dos casos habría que buscar en el momento del sangramiento si es que está el punto sangrante. Si a pesar de eso no se encuentra nada, yo creo que una primera posibilidad en este caso, en este contexto y con los elementos que tú me dices, es que sea un sangramiento a nivel perianal. Difícil poder dar un diagnóstico definitivo, pero eso es más o menos el enfrentamiento que yo le daría. Doctor, varias personas nos comentaron que después de una cirugía quedaban con mucho dolor, muchas molestias y también mucho sangramiento. ¿Cirugía de qué? ¿Vesícula? Sí. Después de saber que una operación de vesícula quedaban con sangramiento y también una operación de colitis ulcerosa también. Hay que ver, son situaciones... Separemos. Sí, a ver. La principal causa de sangramiento por el ano, cuando un paciente va, no a la urgencia, sino que va a la consulta al doctor, no significa que el sangramiento es escaso o que simplemente se mancha el papel. Generalmente son problemas perianales. ¿Ya? Y eso lo que hay que hacer es... ¿Eso qué significa en castellano? Hemorroides o fisuras perianales. Ah, perfecto. O sea, algo que está en el ano, un problema. Ya, no que viene de adentro, en el fondo, no que tienes algo roto adentro. No es que tenga algo adentro, sino que es algo que está ahí, en la zona del dedo. Ya, perfecto. Y eso generalmente se asocia, el doctor dijo algunas cosas, pero al pujo, ¿ya? O sea, la gente hace fuerza cuando va al baño. Y eso generalmente se debe a la estitiquez. ¿Ya? Pero a veces puede que no haya mucha estitiquez, pero hay un hábito mal aprendido al respecto, porque a uno nadie le enseñan a ir al baño. ¿Ya? No hay una manera de aprenderlo. No una manera de aprenderlo, sino que uno lo aprende de forma solo, digamos.
Entonces, eso hace que haya mucha gente que puje mucho más de la cuenta, tenga o no este ticket. Ya. Obviamente se da mucho más en estético. Entonces, esas son algunas cosas que uno lo pueden orientar. Y hay ciertas características también del sangrado que uno lo hacen orientar, de que el origen está ahí y no más adentro, digamos, ¿ya? Que salga justamente cuando va al baño, que va al baño a hacer caca, y en ese momento aparece algo de sangre, y que sale caquita con algo de sangre, y que es muy distinto a lo que mencionábamos antes, que el paciente va y sale pura sangre, por ejemplo. O salga una diarrea con sangre, todo mezclado. Eso es otra situación que no tiene nada que ver, ¿ya? Perfecto. Y está la otra posibilidad, que un paciente que se operó del colon, de una cirugía de colon, por un cáncer, por divertículo, por colitis ulcerosa, lo que sea, y que se separó, eran dos segmentos del intestino y se volvieron a juntar, y al juntarse ahí obviamente pueden haber sangramientos y cosas, pero eso generalmente... ¿Dura un tiempo? No, eso generalmente ocurre relativamente cercano al momento de la cirugía, y son situaciones que generalmente el médico, el coloproctólogo se da cuenta, ¿no? Y nos pide ayuda a nosotros, y nosotros entramos con un colonoscopio y lo podemos solucionar. Es algo que no es un gran problema en general, se puede solucionar relativamente fácil dentro de un plazo cercano a la cirugía. ¿Y después de la operación de vesícula tiene lógica que alguien quede con daños? Yo creo que tiene que ver como... más con que se quedan, como empiezan con una dieta muy especial, dejan de comer normalmente, entonces se ponen medio estíticos, empiezan a pujar y tienen sangramiento. Pero la única manera que uno lo podría explicar... ¿Tú dices que tenga diarrea o sangramiento? Y eso no me quedó claro. Voy a verificar mientras tanto. Tú dijiste sangramiento. Si fue una cirugía de vesícula y el paciente queda con diarrea, eso es esperable. Eso es esperable, y son 6 meses más o menos post cirugía. Y si el paciente insiste en comer alimentos grasos, puede que tenga más diarrea. ¿Ya? Pero eso por una falta de bilis, en el fondo, no tiene mucho que ver con enfermedad intestinal. Y cuando se operan de bypass gástrico, también el estómago tiene una función, que es mantener el alimento por un tiempo, que son más o menos 2 horas, y que si tú tienes un estómago chico y el alimento pasa directo al intestino, se produce un fenómeno que se llama dumping. Y si tú comes azúcares, porque a muchos les da ganas de comer un poquito de azúcar, entonces el azúcar pasa directo y eso produce gran dolor de guatita, sonajera o meteorismo, y puede producir diarrea. Y eso está dado por la cirugía en sí, digamos, ¿ya? Y por no respetar mucho la dieta. Entonces, la idea es que esas diarreas no tienen que ver con un proceso inflamatorio intestinal, sino que son respuestas a falta de un trozo de estómago o falta de vesícula y de la cantidad de bilis necesaria para manejar los alimentos con grasa. Perfecto. Nos están llegando muchas preguntas, yo no sé si las vamos a poder responder todas, pero hay una que sí nos han hecho varias veces y tiene que ver con que los medicamentos son caros. Y nos preguntan si esto es cubierto por la ley Ricarte-Soto. Lo que cubre la ley Ricarte-Soto son los medicamentos biológicos, que son los medicamentos más caros que se usan en este tipo de enfermedades. Y esos están cubiertos por la ley Ricarte-Soto. Desde hace 2 años de que empezó la ley, la enfermedad de Crohn, y desde este año la colitis ulcerosa. Una acotación. Efectivamente los medicamentos son caros y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal uno lo maneja de una forma escalonada. Inicialmente son algunos tipos de medicamentos, si esos no funcionan bien pasamos a una segunda línea de medicamentos, y si esos no funcionan bien o no tenemos una respuesta adecuada pasamos a una tercera línea de medicamentos. En la primera línea de medicamentos está lo que la gente que tiene la enfermedad conoce, que es la mesalazina, que son salicílicos, y los corticoides. En la segunda etapa de tratamiento uno pasa a inmunosupresores, que son específicamente azatioprina, ¿cierto?, que es el que más se usa, y que lo que tienes es un efecto inmunosupresor, baja las defensas. En tercera etapa, cuando el paciente no ha respondido, lo que tú preguntabas antes, que no todos responden al tratamiento o responden inicialmente y luego no responden. Cuando no hay una respuesta adecuada o el paciente se hace refractario al tratamiento, uno tiene que indicar un tratamiento biológico. Por lo tanto, estamos hablando del tercer escalón de tratamiento. Esos medicamentos biológicos, como decía el doctor, son los que están cubiertos por la ley Ricarte-Soto en el contexto de un gasto excesivamente caro, porque efectivamente son muy caros. Y dentro de los biológicos hay varios de estos. En la colitis ulcerativa usamos algunos, en la enfermedad de Crohn usamos unos que son similares y en el fondo el precio es caro, el tratamiento es en general o endovenoso o subcutáneo. Hoy día la ley Ricarte-Soto cubre esto. La ley Ricarte-Soto es una ley de la República, es decir, el Estado financia esos medicamentos, por lo tanto le sirve a los pacientes que son FONASA como a los pacientes que son ISAPRE. Pero tiene que tener algunas características, ¿cierto? Ser córtico resistente, ser inmunorefractario, no responder a estos medicamentos de primera y segunda línea, y en ese contexto se define a través de un sistema que es del Ministerio de Salud. Uno ingresa al paciente y lo postula a esta ley.
No es una cosa que tú llegas y quiero ejercer el Ricardo Soto. Hay que enviar medicamentos, o sea, qué medicamento se solicita, hay que enviar los antecedentes del paciente y algunos exámenes que son básicos. Una vez que se tiene toda esa carpeta, por decirlo así, uno lo envía y el Estado te responde. Y el paciente recibirá sus medicamentos dependiendo del lugar donde él le quede más cerca o puede acceder. Perfecto. Efectivamente es una muy buena ley, es una cobertura muy importante en cuanto al gasto para una familia. Estamos hablando de que algunos medicamentos pueden llegar a valer 800.000 pesos cada ampolla y puede requerir entre 3 a 5 ampollas de ese medicamento, o sea que cada dosis Cada 2 meses. va a ser de 3 por 8 son 2.400.000 y si son 5 por 8 son 4 millones y va a ser una dosis. Cada dosis, como dice el doctor, se da más o menos cada 8 semanas o cada 4 semanas dependiendo del medicamento. Pero en la primera etapa se puede usar a la semana 0, a la semana 2 y a la semana 6. Por lo tanto, estamos hablando de que esta primera inducción puede costar 15 millones de pesos. Entonces, efectivamente, es un súper buen apoyo para pacientes que requieren de medicamentos biológicos. Perfecto. Doctor, nos han hecho también muchas preguntas relacionadas que si hay alguna relación o afecta la bacteria Helicobacter pylori. No. ¿Se parecen los síntomas? No, la respuesta es no. No tiene nada que ver. No, es otra cosa. La Helicobacter pylori es una bacteria que lo tiene el 80%, o sea, las personas que estamos acá, la mayoría la tenemos. En la mayoría de las personas no produce ningún problema. O sea, no es una bacteria asesina, mortal, ni nada. El problema es que es asociado a ciertas enfermedades, que son dos principalmente. Uno es la úlcera, ya sea del estómago o del duodeno, que eso es fácilmente diagnosticable con una endoscopía, y el otro, que es lo que más asusta, que es el cáncer de estómago, ¿ya? Y que eso es una enfermedad que es muy grave, que en este país es prácticamente mortal, y por eso que hay toda una paranoia al respecto. Pero la verdad es que la gran mayoría que tiene esta persona, esta bacteria, no le va a ocurrir ni la úlcera, ni tampoco le va a ocurrir el cáncer, ¿ya? Lo que sí hay que hacer es que hay que valorar cada enfermo y probablemente muchos pacientes van a requerir tratamiento de antibióticos para matar a esta bacteria. Y el problema de los antibióticos, que son 2 antibióticos por lo menos, pueden ser 3, y pues son idealmente por 14 días. Se pueden hacer tratamientos más cortos, pero idealmente por 14 días. O sea, tomar 3 antibióticos por 14 días, usted entenderá los problemas que genera, dolores, diarrea. Entonces, por eso hay que verlo caso a caso. Perfecto. No es llegar y... Ruth nos está preguntando acá en línea, dice que tiene hace 10 años la colitis ulcerosa y hace 2 le diagnosticaron la enfermedad y que la diagnosticaron a diabetes. Y si tiene que, ¿cuál es la complicación que se puede provocar en la diabetes en la colitis ulcerosa con la diabetes? La combinación, en el fondo, le preocupa. O sea, depende si está controlada o no está controlada la colitis ulcerosa y si está controlada o no está controlada la diabetes. Si están las dos enfermedades controladas, pueden coexistir tranquilamente. El problema es que cuando hay descompensaciones. Por ejemplo, si ella tiene un descontrol de su enfermedad intestinal, o sea, la colitis ulcerosa está descompensada, una de las primeras herramientas que uno hace para controlar la enfermedad es dar unos medicamentos que se llaman los corticoides. Y estos medicamentos, las primeras cosas que hacen es subir el azúcar en la sangre y descompensan la diabetes. Ah, perfecto. ¿Ya? Por otro lado, si tiene una diabetes descompensada, obviamente me limita, se me hace más difícil dar este tipo de medicamentos a un paciente que los pueda requerir. ¿Ya? Perfecto. Eso yo creo. Y hay otros temas que la diabetes a largo plazo puede generar complicaciones como problemas en los movimientos intestinales y eso genera estitiquez o diarrea por una serie de motivos. Y eso también puede confundir o complicar un poco la evolución de una colitis ulcerosa y requerir más cosas, antibióticos y cosas así. Perfecto. ¿En qué consisten las crisis? Las personas también hablan de cómo la enfermedad inflamatoria intestinal no es una enfermedad que sea todo el rato igual. ¿Ya? Es una enfermedad que característicamente presenta crisis. O sea, la enfermedad se activa y espontáneamente, lo más probable es que espontáneamente vuelva a desinflamarse. ¿Ya? Y eso es porque tenemos tanta mala adherencia, porque hay enfermos que presentan una crisis, no consultan o consultan y se toman un medicamento, les quita la crisis y después pueden estar 1, 2 años asintomáticos, 5 años asintomáticos y después volver con una crisis que puede ser igual o peor que la anterior. Entonces es una enfermedad que característicamente se caracteriza por crisis, no una enfermedad que sea permanente en el tiempo. ¿Ya? Y el objetivo del tratamiento
es, entre otras cosas, evitar que vuelva a aparecer otra crisis. Y la relevancia de eso es que mientras más crisis, más complicaciones va a tener a futuro el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? En el caso de la colitis ulcerosa, puede ser una colitis tan grave que pueda atentar contra la vida del enfermo y puede requerir una resección total del colon. Esa es una complicación. Y la otra complicación, que es más frecuente que esa, es que luego de muchos años de evolución de la colitis ulcerosa, la colitis ulcerosa es capaz de aumentar el riesgo de tener cáncer de colon, producto de la inflamación persistente. Esa era la pregunta que venía. La inflamación persistente del colon. Entonces, por eso que nosotros tratamos de mantener la inflamación a raya y por eso que no solamente basta con que el paciente diga que se siente bien, sino que de vez en cuando hay que tomar exámenes y a veces colonoscopía para asegurarnos que la inflamación está en cero. ¿Ya? Y eso disminuimos el riesgo con eso de que haga cáncer de colon. Y después de 10 años de evolución uno debiera hacer colonoscopía en forma regular justamente para detectar precozmente si es que aparece alguna lesión que pueda transformarse en cáncer de colon o simplemente detectar precozmente el cáncer de colon. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, que hay aparentemente alguna asociación con cáncer, pero no tan clara como en la colitis ulcerosa, lo que uno trata de evitar son complicaciones como las que nombró el doctor Santelices, que son las fístulas, ¿ya? Y otras complicaciones como por ejemplo que se estreche el intestino e impida el flujo normal del tubo digestivo. Y esas estrecheces que nosotros llamamos estenosis son complicaciones que generalmente requieren o muchas veces requieren cirugía. Entonces la idea de mantener la enfermedad de Crohn controlada es que el paciente se sienta mejor y por otro lado evitar las complicaciones a futuro como las fístulas o la estenosis. Perfecto. Por último, están aquí hablando un paciente tuyo, doctor, que dice que tú lo operaste ya hace un tiempo atrás, lo trataste. Estamos terminando ya, no alcanzamos a responder todas las preguntas, vamos a tener que escribir sobre estos temas, lo vamos a entrevistar, doctor, para poder publicar después en el sitio web y que la gente pueda enterarse más sobre estos temas, porque realmente es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida por lo que estamos viendo y fueron muchas las preguntas. Doctor, para cerrar, recomendaciones generales para las personas que lo pasan tan re mal y si podemos hablar en general de este tema, incluyendo a lo mejor un poquito de colon irritable también, que aparentemente es bastante más común. Yo lo único que diría es que íbamos a dedicar específicamente a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o colitis ulcerativa. Como dijo muy bien el doctor Irarrázaval, son enfermedades que no son permanentes, que se presentan en crisis, o sea, reactivación de la enfermedad. Por favor, si tiene una colitis ulcerativa y se ha sentido bien, manténganse en control. Hay pacientes nuestros que andan en control muy bien un año, como se sienten muy bien y no han tenido crisis, no vuelven al control y 2 años después aparecen con una crisis muy grave, muy severa. Esto no es para asustarlos, sino que es porque efectivamente hay que mantener un control. Porque esta actividad de la enfermedad es variable y cuando se reactiva la enfermedad uno nunca sabe si va a ser igual de leve como la primera vez o va a ser muy agresiva y puede terminar sin un colon completo si tiene colitis ulcerativa, lo cual tiene otros problemas importantes y la verdad que el medicamento hoy día, si bien, como también dijo el doctor, no son al 100%, ningún medicamento ofrece una mejoría al 100%, pero con la gama de medicamentos que hoy día tenemos, más la ley Ricardo-Soto, podemos tener una buena respuesta de un paciente sin complicaciones. Porque en el fondo, de la gran mayoría de los pacientes pueden andar bien, no tener complicaciones y hoy día, gracias a la ley nueva, no tener un descalabro económico en la finanza familiar. Por lo tanto, yo creo que esa sería la recomendación. No se olviden que tienen la enfermedad, manténganse en control. Doctor, ¿quieres complementar? Cosas generales con respecto al colon irritable. El cuerpo humano está hecho para tener la vida que tenía el hombre primitivo. Porque la selección natural ha funcionado poco desde que se desarrolló las grandes civilizaciones. Por lo tanto, está hecho para que uno se despierte en la mañana, esté todo el día buscando un animal, después vaya con una lanza, caza al animal, después se echa el hombro al animal, vuelva hasta la casa con el animal al hombro, lo deje en el suelo y después ahí se come unas frutas, unas verduras, un pedazo de carne, unas papas, lo que sea. Si alguna de las personas que está viendo esto hace algo parecido a eso durante el curso del día, los felicito porque nadie hace eso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una vida sedentaria, no nos movemos todo el día
y tenemos un acceso a los carbohidratos como nunca antes había tenido en la civilización. Hoy en día en Chile no existe, la desnutrición no existe prácticamente, está erradicada. Y lo que existe es una malnutrición, pero por exceso de calorías. ¿Por qué? Porque los carbohidratos es lo más fácil de llegar. Entonces, ¿qué pasa? La gente come carbohidratos, alimentos grasas, alimentos preparados ya en los supermercados, y ya eso no es por falta de dinero, sino que por falta de tiempo, ¿no es cierto? Que la gente prefiere comprar productos que estén ya preparados. Y lo que ha hecho eso es que nosotros nos alimentemos extremadamente mal. Y muchos de los síntomas digestivos, y eso está claramente demostrado, ya sea por colon irritable, por reflujo gastroesofágico, por diarrea funcional y por todas las cosas, más que asociado a problemas psicológicos, está asociado a problemas de alimentación. Entonces, oyente, caballero, paciente, les sugiero fruta y verdura, y coma proteína, evite el azúcar, evite el exceso de masa, y usted sabe lo que le hace bien y lo que hace mal, así que cuídese. Eso. Doctores, muchas gracias. Los invitamos entonces a participar todos los jueves a las 12 del día con diferentes transmisiones donde hablamos de diferentes temas. Recuerden que en nuestro sitio web davila.cl tenemos artículos en nuestro blog que hablan de muchos temas que son de interés para quienes no sabemos de salud y queremos aprender en fácil. Y vamos a tratar de escribir también sobre este tema porque nos quedamos cortos con esta transmisión y eso que fue muy larga. Los invitamos a reproducir el video en Facebook y también tenemos otras alternativas en YouTube, en Clínica Dávila Oficial. Muchas gracias.